este seminario es partir de una pregunta que es, ¿qué especifica eh, como mínimo a una práctica para nombrarse psicoanalítica? Entonces es algo que venimos trabajando hace años, sentirse, ¿no? En principio hay dos cuestiones. Una es la hipótesis de existencia del inconsciente, tal como la denominó Freud, en el texto justamente lo inconsciente. Y la otra especificación de mínima es la transferencia bajo la forma en que Lacan la nombró el sujeto supuesto al saber. Entonces, mientras tenemos del lado analizante la aceptación de la hipótesis de existencia del inconsciente y del lado analista del sujeto supuesto al saber, podemos decir que una práctica es psicoanalítica, ¿no? Hay prácticas que se denominan psicoanalíticas, que son a cabo por psicoanalistas, y en las que no va de suyo que... perdón, hay un micrófono abierto, no sé si pueden cerrarlo porque está reverberando. Gracias. Entonces decía que hay prácticas que se denominan psicoanalíticas y que son llevadas adelante por psicoanalistas, pero que no está muy claro que estas dos premisas eh, estén ubicadas. La hipótesis del inconsciente del lado del paciente o analizante, o la suposición del sujeto supuesto al saber, que como dice Lacan en la proposición del 9 de octubre, es una formación desprendida del analizante y transferida al analista. Entonces, ¿cuál es la característica de estas transferencias, si no es la del sujeto supuesto al saber? Porque es evidente que hay un juego de transferencias o transferencias en juego en muchas prácticas que no son las que podríamos llamar las ortodoxas. El problema que se nos presenta es cómo caracterizar a estas transferencias. También la otra dificultad que tenemos es la de dirimir de qué sujeto hablamos. Pregunta que se reitera, o sea, que se reitera porque este seminario en verdad, este es el segundo año, en los testimonios del año pasado, se reitera la pregunta de qué sujeto se trata en esas prácticas. Es en este universo, entonces, que intentamos propiciar una conversación con los protagonistas de estas prácticas y con una pregunta adicional. Estas prácticas, que podemos llamar no ortodoxas para que resuene con esa serie que fue tan vista el año pasado, estas prácticas no ortodoxas, ¿pueden teorizarse con los términos con los que teorizamos las neurosis, la psicosis? ¿O es necesario inventar nuevos términos? ¿Es necesario inventar nuevas escrituras a la luz de los aportes que vamos recibiendo? Les cuento, el año pasado trabajamos con testimonios de autismos, acompañamiento terapéutico, ahora no me recuerdo el nombre de las prácticas que se hacen en los colegios, ya me voy a acordar, si alguien quiere ayudarme, será bienvenido. Trabaja. Integración escolar, Enrique. Integración. Integración escolar. Trabajamos con prácticas en juzgados, en teatro de adolescentes, y nos preguntamos entonces, ¿qué sujeto es el sujeto de esas prácticas y cómo conceptualizar la transferencia en juego? Bueno, entre los diversos testimonios que vamos a ir escuchando, el mes próximo tendremos a Andrea Anabela Fernández del Hospital Pena y de la Universidad de Buenos Aires, que nos hablará, es el título que nos propuso, sobre los psicoanalistas en el territorio médico. Un título prometedor, por cierto, ya que el psicoanálisis nació como una práctica médica, desprendida de la medicina. Freud era neurólogo, Lacan era psiquiatra, y nunca renegaron de esa formación y de esa práctica.
Pero es cierto que hoy por hoy decimos que la medicina y el psicoanálisis no tienen mucho en común, de modo tal que poner a jugar estos significantes, ¿no? Los psicoanalistas en el territorio médico nos va seguramente a producir muchas interrogaciones y muchas posibilidades de avanzar en estas preguntas que tenemos. En junio, Daniela González, que veo que está aquí presente, hola Daniela, de la Escuela Freudiana de Montevideo, se va a referir a una transferencia en juego, es decir, una cuestión ligada a el juego infantil y la transferencia, que también es una cuestión de preguntarnos cuál es el sujeto del juego y si hay sujeto cuando no hay juego. También es una pregunta que Daniela nos va a permitir desplegar, la va a desplegar eso seguramente, nos va a permitir desarrollarla. La idea entonces del espacio del seminario es las presentaciones de los y las invitados y invitadas, luego un conversatorio, es decir, una especie de foro como para debatir lo que de esas presentaciones se va decantando, y luego en el espacio en el que voy a trabajar yo, voy a trabajar sobre las escrituras del psicoanálisis, quizás tomando algo de lo que en las presentaciones se desarrolla, quizás no, porque no lo sabemos. La idea un poco es dejar abierta la contingencia de que algo pueda cesar de no escribirse, es decir, poder escribirse a partir de la escucha de las presentaciones y el debate, contingentemente. Bueno, llegando a las 21:15, así que ahora sí, pequeña pausa, y esperando que todos los que van a entrar a las 21:15 ya hayan entrado, y comenzamos entonces con el seminario que está anunciado como de la Carta 52 a la proposición del 9 de octubre de 1967, es decir, las escrituras acerca de la transferencia de la Carta 52 a la proposición del 9 de octubre. Se mencionó antes, Adrián Fieta lo desplegó, que hubo un taller que ha comenzado, bueno, que viene trabajándose hace años en Trilce, pero el tema de los fundamentos, pero que este año tiene una nueva vuelta, coordinada por Adrián, trabajada por Adrián, los fundamentos del psicoanálisis. Vamos a comenzar acá también por los fundamentos, porque yo entiendo que cada vez que se inicia un nuevo ciclo, hay algo de los fundamentos que está puesto en cuestión, o que nos interroga. Y en particular, lo que nos viene pasando a todos, desde esta nueva forma de encontrarnos, que es producto del cuidado que tenemos que tener por la pandemia, hay ciertas cuestiones de los fundamentos del psicoanálisis que es necesario revisar. ¿Cómo empezó el psicoanálisis? Freud, sabemos, un neurólogo, estaba muy interesado en el trabajo de Ramón y Cajal con la tinción del tejido neuronal, pero por su condición económica no podía sostener un trabajo así, y se fue a estudiar con Charcot para hacer clínica. Y se encuentra con Charcot con lo que todos sabemos, ¿no? Que el ataque histérico, como síntoma, no se soporta de ninguna lesión orgánica. Y en este punto, entonces, la pregunta sobre qué quiere decir un ataque histérico, ¿es una imitación? ¿Es una simulación? Bueno, claro, es una imitación si la tomamos en la línea de la identificación histérica, como Freud la plantea en Psicología de las Masas, Análisis del Yo, cuando habla del capítulo de la identificación, ¿se acuerdan? El internado de señoritas, donde hay como una infección de pequeños ataques histéricos. Pero aún así, si fuera una imitación o una simulación, incluso, como aún se escucha decir en algunas prácticas, sobre todo en lo que acá en Argentina se llaman obras sociales, no contemplan el tratamiento de la histérica o de las histéricas porque simulan.
¿no? Entonces hay que trabajar con lo serio, dicen algunos. Pero aun si fuera una simulación, ¿cuál es el fundamento formal de esa simulación o de esa imitación? ¿Cuál es la causa eficiente? ¿Cómo se produce? Freud tuvo una intuición, y por esa intuición de Freud estamos todos reunidos hoy acá. La intuición es que el fundamento, como en los edificios de las ciudades, el fundamento no se ve, no es observable. La piedra fundamental de un edificio, hay edificios que tienen una piedra fundamental, y si esta es la piedra fundamental de la construcción de este edificio. Bueno, la piedra fundamental es una metáfora, porque no está en el fundamento. Es una metáfora que alude a la fundación, y alude y señala entonces que ahí hubo algo que ahora no es visible. Los cimientos, los fundamentos de un edificio no están a la vista. Entonces Freud supuso que el fundamento está, pero no se sabe dónde. Lacan lo dice en RCI, por ejemplo, de otro modo, más a su estilo. Existe, pero no se sabe dónde. No es accesible a la percepción, no es visible en el microscopio. Propone su hipótesis Freud, es inconsciente. Claro, para la medicina de la época, para la psicología de la época, plantear una razón inconsciente era una especie de revolución enorme. Si la psicología es psicología de la conciencia, si lo que es el centro de la persona es la conciencia, ¿qué quiere decir? Que el fundamento de un síntoma pueda ser inconsciente. En el yo y el hecho, muchos años después de plantear este fundamento, cuando habla de la conciencia, ya no la llama, es decir, sí, la sigue llamando conciencia en la traducción de nuestros traductores, pero el término que él utiliza en alemán es siendo consciente, Bewusstsein, siendo consciente, a diferencia en ese momento del inconsciente que es un bebuste. Inconsciente siendo conscientes, es esta oposición. Y se pregunta, la representación que ahora es consciente, que está ahora siendo consciente, un instante antes, ¿dónde estaba? Y su respuesta, y yo supongo que Lacan leyó bien, es, no sabría decirlo, dice Freud. No se sabe dónde. Es un saber a construir. Y es un saber que procede como producto del discurso del analizante. No hay otro lugar en donde abrevar ese fundamento que en la práctica misma del análisis. Bien, ahora, ¿por qué escrituras? Tanto Freud como Lacan se sirvieron de esquemas. Por ahora englobo así dentro de esquemas lo que son esquemas, producciones gráficas, sin distinguir del esquema del dibujo, del escrito, de la escritura. Porque la pregunta que quiero formular es, esos esquemas que tanto Freud como Lacan produjeron, ¿fueron un soporte para poder pensar? Y que esos mismos soportes pensaran ellos mismos, digamos, porque cuando hay un esquema, ese esquema permite ciertas lecturas y otras no. ¿Son un soporte para pensar o tuvieron la intención de hacer ciencia, de entrar entre las escrituras de la ciencia? Como si fuera la fórmula de la gravedad o la fórmula de la relatividad. Pero la pregunta no es tanto por la intención de Freud o de Lacan, cada cual tendrá su lectura al respecto. La pregunta es, ¿cómo producir un esquema, una escritura, que haga pasar aquello que es fundamental cuando el fundamento no es accesible a la conciencia ni a la observación? ¿Cómo hacer pasar eso?
Recordemos que Freud en el artículo del inconsciente de los años 15 decía, aquello que surge en mí, pero no reconozco como propio, porque no logro enlazarlo con el conjunto de mi vida, lo tengo que adjudicar a otra persona. Frase que Lacan lee como que el inconsciente es el discurso del otro. Bueno, no había ninguna ciencia en el tiempo de Freud que permitiera producir una escritura que haga pasar eso, que haga pasar como fundamento aquello que yo no reconozco como propio y sin embargo se produce en mí, lo tengo que suponer como proviniendo de un otro. De todos modos, las fórmulas científicas, yo nombraba antes la fórmula de la gravedad o de la gravitación universal, la fórmula de la teoría de relatividad, o de la velocidad, una velocidad igual espacio sobre tiempo, son fórmulas que dan fundamento a un observable, pero en ningún lugar se observa la fórmula. La fórmula no existe como tal, como un observable. Nosotros tenemos de base para nuestras medidas el metro patrón. Pero el metro patrón no existe. No hay en ningún lugar un metro patrón, aunque hay en algún lugar una barra que se supone que mide 1 metro. Pero como todos sabemos, ninguna sustancia en la Tierra no es flexible, con lo cual ese metro patrón nunca mide exactamente 1 metro. Entonces, ¿qué método, qué modo, con qué recursos, con qué soportes de escritura trabajó Freud? El primero es el modelo neuronal, como lo tenemos en la Carta 52, como lo tenemos en el proyecto. Como neurólogo, Freud se propone un proyecto de neurología para psicólogos. Yo no sé por qué han traducido como un proyecto de psicología para neurólogos, porque Freud lo que intentó es hacer un proyecto neurológico para psicólogos. Por eso pone las neuronas. También se sirve de un modelo físico. Recordemos, él estaba trabajando con Ramón y Cajal, con sales de plata para la tinción de materia nerviosa. Las sales de plata son las mismas que se utilizaban y se utilizan aún para el revelado fotográfico. Y se sirve de un modelo fotográfico, lo que conocemos como el esquema del peine de la interpretación de los sueños. Freud dice que hay que pensar que esos espacios, esos elementos, son como las lentes de un aparato fotográfico, donde las imágenes se van produciendo, no se sabe dónde, en el intervalo entre estos elementos. Pero no le alcanza ni con el modelo neuronal ni con el modelo fotográfico. Tienen que inventar otra escritura para hacer pasar su intuición. Porque en esos esquemas que él trabaja, que nos provee, no termina de figurar lo que es el fundamento reprimido, el fundamento de la represión, que es la represión lo que funda el síntoma histérico, que es como él empezó. Entonces el término fundamento toma un lugar muy importante en Freud. Recordemos que el texto que suele ser traducido como la declinación o el sepultamiento del complejo de Edipo, el término alemán es el Edipo se va al fundamento, es decir, desaparece, no se lo observa. No es un observable el complejo de Edipo. Cuando él plantea, luego de que se va al fundamento, nosotros tenemos que leer que eso está operando como retorno de lo reprimido, pero no se lo observa. Son las construcciones auxiliares de las que habla Freud. Ahora, hay otros esquemas, como un esquema del proyecto de psicología o el esquema de Signorelli en el olvido de nombres propios, donde empieza a leerse la idea de una escritura del fundamento. Entonces voy a ver si logro compartir pantalla. Ténganme paciencia para mostrar lo siguiente. Vamos a ver.
Signorelli. Ahí vemos. Signorelli, Botticelli, Boltraffio, Segovina, Bosnia, todo lo que conocemos. Her, señor, no hay nada más que decir, si sexo, muerte, si no tenemos sexo, ¿para qué la vida? Y acá abajo dice pensamientos reprimidos. El fundamento de este olvido de nombre propio, el fundamento está escrito acá debajo. Vamos a ver otro ejemplo. El caso Emma en el proyecto. Seguramente lo recuerdan, es el caso de esa joven que no podía entrar sola a un almacén a causa de que por sus vestidos se iban a reír de ella. ¿Se acuerdan? Está en el proyecto. Entonces acá aparecen en la parte superior el problema de las risas, de los vestidos. Un poquito más abajo, el hombre del propietario, el dispensario, el que dispensa la mercadería en la tienda, las vestimentas, el atentado, y acá abajo el fundamento, lo reprimido. Entonces este es un primer modo para Freud, de poder propiciar un esquema en donde se lea que el fundamento está abajo. El fundamento está abajo. Bien contrapuesto a la idea platónica, que está en el cielo, y que también es inaccesible, no es observable la idea. Lo inconsciente no está en el cielo, está en lo profundo, nos dice Freud. Está en esa convocatoria a los dioses del Averno, los dioses infernales. ¿Se acuerdan? Si dice, si no puedo conmover a los dioses del cielo, voy a conmover a los del infierno. Y entonces pone el inconsciente en el fundamento, bien abajo. ¿No? El fundamento. Del mismo modo podemos leer en algunos esquemas de Lacan que lo reprimido está abajo. Por ejemplo, vamos a tomar la fórmula de los discursos. Vamos a agrandar un poquito. Ustedes ven, después vamos a trabajar un poquito lo que hay acá en esta fórmula, pero que la verdad es inaccesible para la gente del discurso. La verdad está reprimida, está en el fundamento. También Lacan escribe lo reprimido debajo. Otro ejemplo, la fórmula de la metáfora. A ver dónde lo tengo. La metáfora. Acá, la metáfora del nombre del Padre. También vemos que hay una barra y debajo de la barra aparece lo reprimido. Lacan también se sirve de esta disposición gráfica para ubicar el fundamento, lo reprimido, por debajo. Pero tenemos que pensar que Lacan no sostenía esto de la psicología profunda. No sostenía que lo profundo está abajo. Él decía que lo profundo está en la superficie. Su manera de decirlo es, está tan en la superficie como un herpes en un día de sol. Estoy repitiendo de memoria. No se trata de desenterrar del fundamento que está debajo lo inconsciente, porque el fundamento está allí donde lo escuchamos, allí donde lo leemos. Porque pensar que lo que fundamenta el discurso del analista, el discurso del psicoanálisis, está abajo, es un efecto del pensamiento, de pensar en redondo, de pensar con el cuerpo, de lo que Lacan plantea el pensamiento, pensar con la panza, o de la debilidad mental. El fundamento no está debajo de nada. Eso es algo que me parece importante que lo tengamos en cuenta cuando leemos ciertos esquemas o ciertas escrituras. La última escritura de Lacan, la de los nudos, no hay nada debajo ni arriba. No hay el fundamento de esa escritura no tiene una disposición topográfica, es topológica, la distinción que por ahí en algún momento vamos a trabajar. Bueno,
Esta introducción, que espero que no haya sido muy engorrosa, tiene como paso siguiente la pregunta de ¿cómo se lee un esquema? Se leen los esquemas de Freud y de Lacan. En principio, yo diferencio escrito, esquema y escritura. Voy a poner, si lo encuentro, ¿qué es un escrito? Primero, ¿qué es un esquema? Acá tenemos el esquema del yo y el ello. Podría ser el esquema óptico de Lacan. Es la misma forma. Vemos que este esquema son unos dibujos, un dibujo donde hay algunos términos, ello, yo, preconsciente, reprimido, super yo, percepción, conciencia, son términos de la teoría, y estas bolsas, ¿no? Estas bolsas. El esquema es un dibujo que sirve de soporte para figurar un tema, una situación o una relación entre términos. El escrito es lo que comúnmente leemos, lo tenemos acá, un escrito. Como lo que leemos en los diarios, en los libros, en los textos, sean científicos o literarios, un escrito tiene un código de lectura que permite que comprendamos, a veces más, a veces menos, ¿no? Lo que comprendemos lo escrito porque compartimos el vocabulario, es decir, el código, y la gramática del que escribe. La escritura, en cambio, llamo a esta escritura, no se soporta de un código compartido. Acá nosotros compartimos el código, pero no, ¿qué quiere decir estas letras? Esta X, esta letra griega, esta raya, esta flecha, este punto. ¿Qué quiere decir eso? Se compone de grafías como entonces letras, signos, punto, barra, rayas, flechas, que no se leen con el alfabeto. Y por otra parte, y no es cosa menor, las escrituras no admiten el equívoco ni la sinonimia. No hay ningún equívoco en las letras. Un ejemplo de escritura, para que no se nos haga tan difícil imaginarla en términos de la escritura en psicoanálisis, es la escritura notarial, de los notarios, de los escribanos. Se leen con el alfabeto una escritura, la compraventa de una propiedad, por ejemplo, se lee con el alfabeto, es el código, es el vocabulario, la gramática común. Pero si una dirección está mal escrita, no puedo decir, dice eso, pero quiere decir otra cosa. No, hay que salvarla, como se dice en la secretaría. Hay que salvarla y hacer una nota abajo diciendo, eso está mal escrito. ¿Por qué? Porque vale como letra, no vale como significantes. No se dialectizan. No se puede decir, bueno, dice que compró, pero en realidad no compró, sino que no, si compró, compró. Hay otros textos, como notarial, que si bien también se leen con el alfabeto, se interpretan como escrituras. Por ejemplo, las llamadas Sagradas Escrituras. Por algo se llaman Sagradas Escrituras y no Sagrados Escritos. Las Sagradas Escrituras no se leen cambiando las palabras. No es admitido por las religiones que lo sagrado, que es la escritura de Dios, pueda dialectizarse, pueda decir, no, Dios quiso decir eso, pero dijo otra cosa, entonces, no, eso es inadmisible. Un ejemplo de la importancia del hecho de que las escrituras sean adjudicadas a la letra de Dios, a la pluma de Dios, al verbo de Dios, es un apólogo que está yo lo tomo como apólogo, ¿no? Es un relato que está en el Talmud de Babilonia. Es así. En el templo construyeron un horno. Bueno, no sabemos para cocinar, que seguramente cerdo no, porque está prohibido. Pero construyeron un horno. Y la pregunta era, ¿el horno es sagrado o no es sagrado? Pregunta que para nosotros no tiene ninguna trascendencia,
pero para los practicantes indudablemente sí. Entonces había un rabino, pongámosle Eliezer, no me acuerdo, se llamaba Eliezer, que decía, este horno es sagrado y yo lo voy a demostrar del siguiente modo. Si lo que yo digo es verdad, que este roble que está acá plantado afuera del templo se desplaza 200 metros. El rabino dice eso y el roble se desplazó 200 metros. Entonces los otros rabinos dicen, no vamos a aceptar como prueba a un árbol. Bien, dice Eliezer entonces. Si lo que yo digo es cierto, que el agua del río invierta su cauce, que vaya aguas para arriba. Y las aguas del río van para arriba. Y los otros rabinos dicen, no vamos a aceptar como prueba a las aguas del río. Una más, la tercera es la vencida. Dice, si lo que yo digo es verdad, que las paredes del templo se inclinen. Y las paredes del templo se inclinan. Y los otros rabinos dicen, no vamos a aceptar como prueba las paredes del templo. Entonces ya Eliezer no sabía qué hacer y le dice, Señor, decía algo mirando al cielo. Y del cielo baja una voz que dice, déjenlo tranquilo, Eliezer que está diciendo la verdad, termínenla. Y uno de los rabinos dice, vos ya nos diste las tablas de la ley, tu voz no cuenta para nada. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Una vez que Dios entregó las escrituras, lo que cuenta es la interpretación de las escrituras. No hay a quién preguntarle. No hay a quién preguntarle. Algo parecido es con las escrituras que nos entregaron Freud y Lacan. Ya no están ahí para ayudarnos con nuestras dificultades, para leer, para orientarnos en sus escrituras. Claro que las escrituras de Freud y Lacan no son sagradas, y no hay que convertirlas en eso, es decir, no hay que convertirlas en texto establecido. En cambio, sí, se las puede comentar, que es lo que todos nosotros hacemos cuando leemos a Freud y Lacan. Somos comentaristas. Quizás llegue en algún momento alguien que no sea un comentarista y sea un tercero que haga serie entre Freud y Lacan. Por el momento, no sé, por ahí ustedes consideran que hay alguno que tiene ese lugar. Para mí somos todos comentaristas. Comentamos las escrituras. ¿Y por qué las comentamos? Porque no se pueden leer. No se pueden leer sin comentarlas. Lacan decía, por ejemplo, cuando escribe las llamadas fórmulas de la sexuación, dice, ustedes creerán que con esto ya lo saben todo. No, hay que explicar estas fórmulas. Y cada vez que se las explica, cada cual pone un toquecito propio. Ahora, esta cuestión de entregar la escritura y retirarse en silencio, como le decía el rabino a Dios, tu voz ya no cuenta, la podemos pensar también en un dispositivo clínico que en TRIS estamos tratando de armar hace años con mucha dificultad. Un dispositivo clínico en el cual el que habla entrega su decir y luego hace silencio, con la misma lógica. Trabajamos con lo dicho, con lo entregado en el relato. Interrogamos al relato, no al relator. Esa es la idea. Es de que cuando se produce una escritura, cuando se transmite una escritura, que podría ser la lectura del analista que trae un caso clínico, lo que cuenta es lo transmitido. Lo no transmitido no fue transmitido, ya no puede entrar. Bueno, ese es una propuesta de dispositivo, no digo que sea el único posible. Pero bueno, volvamos a la diferencia de cómo se lee un escrito, cómo se lee una escritura. Ustedes sabrán que la escritura alfabética nació de un modo con la codificación de las lecturas. El alfabeto griego, que surge del fenicio, es decir, un alfabeto semítico, tenía una escritura, el alfabeto, todas las lenguas semíticas, la árabe, la fenicia y la hebrea, se leen de derecha a izquierda. Pero al principio, en las épocas arcaicas, cuando se escribían los papiros,
se escribía de derecha a izquierda, y el renglón siguiente iba de izquierda a derecha. Y llegaba al término a la derecha y volvía de derecha a izquierda. Ese método de escritura se llamaba bustrofedón, que quiere decir como da la vuelta al buey. Cuando el buey arrastra el arado, ara un surco y da la vuelta y el otro surco lo hace en dirección contraria. Entonces se escribía del mismo modo en que el buey araba. Ahora, en esta ida y vuelta, el modo de leer, dicen, era siguiendo con el dedo la escritura. Así. Pasando de renglón en renglón. Porque las escrituras eran palabras sin signos de puntuación y sin separación. Cuando se pasa de ese tipo de escritura, bustrofedón, donde va de un lado para otro, como escritura continua, cuando se pasa de eso a la escritura con renglones, con saltos de línea, las escrituras semíticas siguen leyéndose de derecha a izquierda, las indoamericanas de izquierda a derecha. Al producirse el salto de líneas, se produce un corte en la continuidad de la escritura, de los escritos. ¿A quién no le pasa que está leyendo algo y se saltea un renglón? ¿A quién no le pasa? ¿Por qué? Porque no hay continuidad, ya no nos sigue con el dedo, hay un salto. Cuando tenemos ese salto, lo que nos permite pensar es que se puede leer entre líneas, como dice Lacan. Nuestra lectura es una lectura de las discontinuidades, es una lectura entre líneas. Así se leen, así nos pasa que leemos los escritos. Pero los esquemas o las escrituras no se leen de ese modo, no se leen entre líneas, sencillamente porque no hay líneas. No hay tampoco función de lectura. No hay una direccionalidad preestablecida como leer un esquema. Ni siquiera disponer de un código semántico compartido. NP, nosotros decimos nombre del padre, pero ¿será así? Nosotros decimos A mayúscula, otro, pero A mayúscula es el signo de autre, que es la inicial en francés. ¿Por qué no escribimos O mayúscula? Son preguntas, ¿no? Lacan dice en RCI que esas escrituras, como por ejemplo el nudo Borromeo, hay que leerlas de un modo incauto. No hacerse demasiadas hipótesis sobre las escrituras. Hay que leerlos de un modo incauto, aprendiendo a leerlos cada vez uno por uno, o una por una, las escrituras, como leemos uno por uno el discurrir de las palabras de los analizantes. Hay que dejarse llevar por las escrituras, hacerse incauto de las escrituras antes que inseminarles rápidamente un sentido. Por eso estoy armando esta introducción para no meternos de lleno en una escritura sin mencionar antes las dificultades de cómo leer, pero también la liviandad que tenemos que tener para abordar esas escrituras de un modo incauto. No son sagradas escrituras, son escrituras. Bueno, ¿y cómo se lee una fórmula? Hay en las fórmulas, no es lo mismo que una fórmula tenga números romanos que números arábigos. En el esquema de la carta 52, Freud pone números arábigos, números romanos. Tampoco tenemos patrones de lectura necesariamente compartidos con las dimensiones. No es lo mismo el sistema métrico, como decía antes el metro patrón, decimal, que el sistema anglosajón, que usa términos del cuerpo, la pulgada, o sea, el ancho del pulgar, el pie, el largo del pie. Se ve que cuando lo inventaron los pies eran más chiquitos, porque el pie mide 30 centímetros. Hoy creo que nadie tiene un pie así, bueno, los niños tal vez. No hay en las escrituras un código seguro para leer.
Hay que leerlas, explicarlas, y cada cual cuando las lee y las explica, pone ese retoquecito, como decía Lacan, sobre la lengua. Cada cual retoca un poquito la lengua, por eso la lengua nunca termina de ser una, aunque la compartamos. Cada cual la retoca un poquito. Por eso, porque cada cual la retoca un poquito cuando la lee y la explica, es que el psicoanálisis no puede transmitirse como una ciencia dura, solamente con las fórmulas, solamente con los matemas, porque hay que explicarlos. A veces el que produce esquemas se sirve de algunos guiños al lector. Por ejemplo, de las flechas. Vamos a ver. Las flechas. Acá tenemos lo que Lacan llama el matema de la transferencia, en la proposición del 9 de octubre. Hay una flecha, hay una direccionalidad de lectura. Lacan llama a este significante Q por cualquiera significante de la transferencia. Bueno, quiero decir que acá hay una indicación, un recorrido posible. Pero bueno, Lacan nunca es tan sencillo, ¿no? Porque en esta escritura, que es la escritura de los discursos, hay unas cuantas flechas, ¿no? Que permiten cierto recorrido. Fíjense que tenemos este recorrido y tenemos este recorrido. Lo que no tenemos es este recorrido, un recorrido que lo haga redondo. Pero bueno, estas flechas son indicadores de cómo se lee. En Freud también tenemos flechas. Por ejemplo, en este esquema, conocido como esquema del peine, tenemos una flecha, podemos decir, aferente, como la llama Freud, una flecha eferente, y un recorrido dado por esta flecha de abajo. Ahora, cuando no tenemos unas flechas así, como por ejemplo en esta escritura, que es la metáfora paterna, ¿cómo nos orientamos para leerlo? Pues nosotros podríamos decir, bueno, la leemos como la convención con la que nosotros leemos un texto escrito, de izquierda a derecha. Bueno, podría ser. Yo lo que les propongo, como tarea para el hogar, si quieren, si tienen ganas, a mí me resultó divertido hacerlo, que para entender cómo se lee, entender no, como para, bueno, para seguir un posible orden de lectura de la fórmula de la metáfora llamada el nombre del Padre, se remitan a un fresco que está en una iglesia en Florencia, en la iglesia del Carmine, que el fresco lo pintó Masaccio en el año 1420-25, más o menos. O sea, tiene más de 600 años, o 600 años más o menos. Se llama El pago del tributo. Y si tienen ganas, por supuesto está en Google, está en Internet. Si ven el fresco, el pago del tributo, se van a encontrar con que la pregunta es más o menos la misma. ¿Cómo se lee? ¿Por dónde se empieza a leer ese fresco? Así que eso se los dejo como divertimento si tienen ganas. Lo voy a retomar la vez que viene. Ahora, volviendo a nuestro tema, porque el tema nuestro es el de la transferencia. En las escrituras que estamos considerando, las que hoy les fui mostrando una por una, salvo en el matema de la transferencia, como lo llama Lacan en la proposición, no está escrita la transferencia, en ninguno de ellos. Y sin embargo, si sostenemos que cada escritura transmite la idea que está en el fundamento mismo de la práctica del análisis, pues son escrituras que surgen de la práctica del análisis, podremos leer el alcance que tiene cada escritura para indicar lo que se transfiere. Por ejemplo, vamos a tomar entonces, para ya entrar más en tema, disculpen la introducción tan larga, el esquema de la carta 52. ¿Dónde lo tengo?
Lo tenemos aquí. Bueno, esta es una de las maneras, ¿no? Acá tenemos en esta parte superior el esquema tal como se encuentra en el manuscrito de Freud. Ilegible, porque bueno, es letra cursiva, esta es una W, WZ, U, B larga, corta B larga, B larga W. Hay un micrófono por ahí, por favor. Si nosotros vemos este esquema, nada más que esta parte, ¿no? La parte del manuscrito de Freud, vemos que tenemos en el piso superior 1, 2 y 3 en números romanos. En el piso medio tenemos letras. Después tenemos unas X. Faltaba esta. Unas X que se van reproduciendo con unas rayitas en el medio. ¿Cómo leemos esto? Bueno, lo leemos con el mismo texto que Freud nos entrega, porque este esquema está puesto, o esta escritura, está puesta en el seno de una carta, la carta 52 a Fliss. Entonces, lo que él explica, le explica a Fliss en esa carta, es que tenemos, voy a utilizar este esquema, digamos, la que dice su presentación clarificada, donde tenemos 1, 2 y 3 son las transcripciones. ¿Se acuerdan que Freud en ese tiempo decía, en sucesivas etapas de la vida, los recuerdos se van transcribiendo en distintos sistemas? Entonces la W es la percepción. WZ es la percepción signo, o el signo de percepción, o la percepción que hace signo. Como el alemán utiliza palabras compuestas, admite varias maneras de leer, de traducir, ¿no? V es, en esa carta es inconsciencia, no es inconsciencia, es inconsciencia. B corta, B larga es preconciencia, B mayúscula, W minúscula, conciencia, siendo consciente, conciencia. Y después tenemos estas X sobre las cuales Freud no dice absolutamente nada. Yo quisiera hoy terminar, para que ahora podamos conversar un rato, si les parece, observando algo que tiene que ver con lo que yo les decía antes acerca de que las escrituras, a diferencia de los escritos, a diferencia del hablar, las escrituras no soportan el equívoco ni la interpretación de los signos, sino la explicación. Pero en principio no soportan el equívoco. Entonces veamos los equívocos que hay en lo que acá dice su presentación clarificada. Un poco más abajo dice, tal como lo presenta Jean-Michel Bapro. Jean-Michel Bapro, para quienes no lo conocen, es un matemático, topólogo, que trabajó con Lacan, que le enseñó topología a Lacan, y que tiene varios libros sobre topología en Lacan, y que tiene un trabajo muy interesante sobre la carta 52 y unas transformaciones, cómo transforma la carta 52 en el esquema L de Lacan. Ahora, si vemos estos tres esquemas, vamos a empezar a ver algunas diferencias mínimas, pero diferencias al fin. Veamos. Acá tenemos tres crucecitas, y en este esquema tenemos tres crucecitas. Acá tenemos 4, y acá tenemos 4 más o menos dispuestas del mismo modo. Pero acá Freud pone esta X, la crucecita, está desplazada del lugar. Acá no está desplazada del lugar. Después tenemos 3, acá otras 3 y otras 3. Veamos el esquema de abajo. 3 crucecitas, 3 y 3. 4, 4 y 4. 4, una desplazada, 4 no está desplazada, 4, hay un desplazamiento un poquito distinto, pero hay desplazamiento. ¿Y qué pasa? Acá tenemos 3, 3 y acá tenemos 2. ¿Qué pasó? Bueno, algo pasó. Es decir, algo pasó, ¿qué quiere decir que algo pasó? Que acá falta algo. Eso
son, perdón, el micrófono, por favor. Por ahí son nimiedades, pero yo les aseguro, porque lo vamos a trabajar la vez que viene, que esta nimiedad, digamos, el desplazamiento de la X, la falta de... Perdón, hay una... Andrea, por favor, silencias el micrófono. Por favor, quien está de anfitrión, ¿podría silenciar el micrófono que está abierto? Gracias. Entonces, estas nimiedades que parecen tonterías, sin embargo, obligan a leer el esquema de manera distinta. ¿Por qué? Digo yo que no son tonterías. Porque esta X que se desplaza acá de lugar cuando se transcribe al inconsciente y que no está en preconsciente, en lo preconsciente, falta una, acá faltan dos. No permiten leer lo mismo. Freud, en este esquema, lo que plantea es que la represión es la falta de traducción de un elemento de lo inconsciente a lo preconsciente. Esta X que no está es el elemento que es reprimido. Entonces no es lo mismo que se reprima un elemento a que falten dos. Es otra manera de leer ese esquema. Bueno, yo me quiero detener hoy aquí. La vez que viene vamos a trabajar el esquema de la Carta 52 con mucho más detenimiento, paso por paso. Y ahora me gustaría escucharlos a ustedes, si lo que he expuesto merece algún comentario o pregunta. María Verónica, ¿querías decir algo? Sí, bueno, primero saludos a todos, Enrique. Bueno, la verdad que en principio, no sé, un poco conmovida de traer a la palestra, por así decirlo, la Carta 52, el proyecto de psicología para neurólogos. Y bueno, esto que se está proponiendo del fundamento. Me quedó resonando mucho esta palabra de los fundamentos. Y bueno, sobre todo poder pensarlo en las distintas prácticas en relación a la transferencia, también en juego, y bueno, esto de que se va escribiendo en la práctica en sí, que no hay escrituras sagradas, y que, bueno, realmente queda mucho material de esta clase, al menos para mí, realmente es traer muchas cuestiones que estudié hace mucho, y la verdad que está muy bueno poder retomarlas y empezar por las piedras fundamentales, al menos para mí. Así que muchas gracias. Rocío, estás muteada. Si puedes habilitar el micrófono, Rocío. ¿Está ahí? Ahí está. Ok, buenas noches con todos. Yo tengo una pregunta. No registré todos los gráficos, pero tengo la impresión de que en la figura 2, la segunda parte de las X, es decir, esa X que está desplazada, como que inicia otra serie, ¿no? Hay un desnivel.
quisiera saber cómo se lee ese desnivel. Porque no es eso lo que ocurre en el esquema inicial de Freud. Gracias, eso es lo que quisiera preguntar. Bueno, gracias por la pregunta, Rocío. Vamos a trabajar eso la vez próxima. A mí me parece que cuando aparece esa X desplazada de ese modo, que parece inaugurar una nueva serie, es una lectura que está hecha a partir de ese desplazamiento. No sé si es la lectura del esquema de Freud o es un nuevo esquema, válido como cualquier otro, pero es un nuevo esquema, porque fuerza a una modificación de la escritura y entonces fuerza a otras lecturas. Vamos a intentar la vez próxima, voy a intentar la vez próxima, responder después de haber leído en el modo en que puedo leerlo el esquema. ¿Sí? Gracias, Rocío. Claudia, adelante, estás muteada, eso sí. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Estaba pensando en esto del fundamento, visto que decías que no es algo que está abajo, sumergido, digamos, digamos, sería como una cuestión gramatical que de algún modo determina, pero que ha sido deformada con lagunas, con supresiones, que, digamos, habría que leer entre líneas. Sí, toda la transformación y la deformación que ha sufrido ese fundamento, que es una cuestión gramatical. Como eso. Gracias, Claudia. Claro, nosotros tenemos una dificultad agregada a la dificultad propia de los escritos de Freud, de los seminarios y escritos de Lacan, que es la cuestión de la lengua. Porque el término Untergang, que es el término que utiliza Freud, uno lo traduce como declinación, ¿no? El otro como sepultamiento. Pero la cuestión de que lo que se va al fundamento, me parece que tiene un peso mayor. Porque pone fundamento ahí, en el doble sentido, por lo menos en el doble sentido que puede tener el término. Uno, lo que se va para abajo, es decir, lo que no se ve, pero al mismo tiempo que es lo que funda lo demás, ¿no? Podemos pensar en el fundamento como la fundación. En los edificios se habla, ahora vamos a hacer las fundaciones, ¿no? Lo que funda. Cuando Lacan dice fundo solo, como siempre estuvo, en fin, cuando se funda una escuela, eso después se va al fundamento porque se olvida. Pero ese sentido es el fundamento, algo que se olvida, que no está todo el tiempo presente. Por eso cuando algunas personas siguen diciendo, bueno, porque yo fundé, y bueno, sí, está bien, pero si seguís diciendo que fundaste, es que seguís fundando y que eso no se fue al fundamento. O sea que ese acto no es fundamento de lo que sigue. Me parece que tenemos mucho para pensar con la cuestión semántica de esta palabra. ¿Puedo hacer un comentario?
Sí, Daniel, adelante. Bien, bueno, buenas noches a todos, a los que no nos saludé. Gracias, Enrique. Un recorrido bien preciso, ¿no? Y bien riguroso. Nos convoca realmente a investigar, ¿no? Porque son textos que de un principio de la formación y que de alguna manera el volver a ellos también hace a hacer una, voy a decir una palabra que me lo cuestiono también cuando lo digo, reescritura, ¿no? Si hay una reescritura, si se puede reescribir sobre algo, ¿no? Pero me hiciste pensar en esto de los fundamentos, ¿no? Los fundamentos, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿no? Como en el seminario. También en este punto no se trata de las profundidades del inconsciente, ¿no? Sino de las formaciones, de lo que se forma, ¿no? De lo que se va formando allí. Pero también lo pienso como funda, como cobertura, como algo que cubre, ¿no? Una escritura que cubre algo, ¿no? Y hace poco estuve leyendo en las formaciones del inconsciente, en el seminario, y Lacan va a hablar allí de las máscaras del síntoma. Y va a decir que las máscaras del síntoma es lo que cubre justamente, el síntoma aparece como algo que cubre, y lo va a decir en términos del deseo y la demanda, ¿no? Entonces, tu recorrido me llevó a eso, ¿no? Esa articulación de algo que funda, pero algo que cubre, ¿no? Un poco por ahí. Gracias, Daniela. Tenemos más preguntas. Trudy, tenés una pregunta. Sí, perdón que no prenda mi cámara, pero no sirve. Tranquila. Quedó respondida mi pregunta. Ya Enrique dijo que lo va a tratar en las próximas clases, pero gracias. Perfecto. Después, Mabel pregunta en el chat, ¿y volver al fundamento conduciría a una suerte de refundación o no necesariamente? Y después Cristina también tiene una pregunta para hacer. Bueno, que sigan las preguntas. Entonces, esta pregunta, y después retomo todas para el cierre, sí, la de Daniela y Cristina. Y hay una pregunta de Mabel Maldonado que me gustaría que la desarrolle diciéndola, ¿no? ¿Qué sería volver al fundamento y la refundación? Porque refundación es un término para se me muteó, que es un término fuerte para las instituciones lacanianas. Sí, Sonia, ¿querés hacer una pregunta? Un comentario. Estabas con el micrófono apagado. Un comentario, es que me enredo un poco pensar en esto de los fundamentos, pensando en el concepto de lo inconsciente como estructurante, y a la vez lo que Lacan dice después, no está en las profundidades, está en las formaciones de lo inconsciente e insiste, se muestra en los actos fallidos, en los sueños, no está en las profundidades. Eso. Bueno, entonces, claro, tenemos un problema con los significantes y con los términos en alemán y en castellano. Yo no sé si en alemán las resonancias del término fundamental son las mismas que en el francés y que en español. Pero
como han resonado en español, pues vamos a darles el lugar que tiene esa resonancia. Sí, el síntoma, claro, que cubre algo, ¿no? Acá habla no solo de la máscara, habla también de la envoltura formal del síntoma, ¿no? Y cuando hablamos de fundamento, el desliz es perfectamente válido. ¿Qué es lo que en ese fundamento hace de funda? Parece que eso también está en la pregunta de la refundación, de volver al fundamento. Yo no estoy muy seguro que volver al fundamento suponga una refundación, a menos que haya habido algún desvío. Cuando Lacan hace su retorno a Freud, funda, y podemos decir que refunda, que es el psicoanálisis, porque vuelve a un fundamento que había sido corrupto, digamos, según su opinión, por el posfreudismo. En ese sentido, podemos decir, sí, cuando volvemos al fundamento, o bien refundamos, o bien producimos una reescritura. ¿Sí? ¿Y quién puede decir que esa reescritura o esa refundación siguen la letra freudiana? No lo podemos decir. Pero está claro, sí, que cuando uno reescribe una escritura o refunda una práctica, está haciendo una lectura. Está como agregando ese retoquecito que decía Lacan. Y ese retoquecito que cada cual agrega, que cada cual insemina, tanto a la lengua como a las escrituras o los escritos en la interpretación que hace, es lo que Lacan, a mi entender, decía en el año 78, que es, en tanto que no hay transmisión integral del psicoanálisis por la vía de los matemas, cada analista está forzado a reinventarlo para que prosiga. Entonces, sí, ¿por qué no? Esa reescritura, esa refundación, es el modo en que cada cual reinventa el psicoanálisis con su práctica y con su teorización para que perdure. Así que bueno, si les parece, podemos cerrar aquí la reunión de hoy. La vez que viene les propongo, van a ver que va a ser entretenido ver el fresco de Masaccio, te lo aseguro, y la vez que viene vamos a trabajar fundamentalmente la lectura que yo propongo de la Carta 52. ¿Sí? Muy bien. Bueno, nos encontramos entonces dentro de un mes. Saludos a todos, que tengan linda noche. Buenas noches. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias.